queríamos compartir los análisis que hemos hecho desde Unidos en la Liga Internacional Socialista sobre pues, el impacto que esto tiene de la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, no solamente en la región, sino especialmente en Colombia. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que remarcar es que Colombia ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos por muchos años y que a pesar de que hoy estamos transitando el primer gobierno progresista en la historia de Colombia, no debemos olvidarnos de cosas claves. Lo primero es, en Colombia existen ocho bases militares con control de Estados Unidos que son claves para el imperialismo, porque Colombia geoestratégicamente contiene dos océanos y desde este país se pueden controlar, el imperialismo puede controlar intervenciones militares. Entonces son ocho bases militares, ningún otro país en América Latina tiene ese nivel de intervención militar yanqui. Por otro lado, hay que ver esas relaciones no solamente militares, sino económicas. Colombia tiene tratados de libre comercio activos con Estados Unidos y una burguesía nacional que ha estado al pie de sus intereses por muchos años. Entonces, teniendo eso claro, creo que eso también abre el panorama de la importancia de Colombia, no solamente para el imperialismo, sino también para el proceso internacionalista y revolucionario que queremos llevar adelante, ¿no? Eh, Después del 3 de enero, cuando ocurre esta intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, donde hay un secuestro de Nicolás Maduro, Colombia tiene el gobierno de Colombia, el gobierno de Petro, tiene una política frente al imperialismo. Y esa política va a ser la de suspender la cooperación de inteligencia militar con Estados Unidos, y eso ocurrió desde que hubo bombardeos de Estados Unidos a las embarcaciones, pues legitimando esto con el narcotráfico. Ahora, estas políticas del gobierno de Petro son limitadas y nosotros tenemos que ver cómo el progresismo de Petro es un progresismo que llegó al gobierno ya derechizado, pero además es un discurso que de hecho ha llegado a otros países con un discurso de apoyo al pueblo palestino y demás, pero que se quedan discursos y en tomas de decisiones limitadas, que no son antiimperialistas o que no llevan a tener una ruptura eh, frente al imperialismo. Entonces, si bien tomó esta medida de suspender la cooperación de inteligencia con Estados Unidos desde los ataques a los embarques en Venezuela, es real que todavía Colombia tiene acuerdos con la OTAN, un acuerdo militar con la OTAN, tiene un acuerdo militar con Israel, es decir, que más allá de los discursos antiimperialistas, pro-Palestina o incluso la medida diplomática de cerrar acuerdos diplomáticos con Israel, hoy hay un acuerdo militar con Israel con una compra de los aviones Kafir y armas que se hicieron en gobiernos anteriores, pero esos aviones hay que mantenerlos, hay que hacerles mantenimiento, hay que hacerles un montón de cosas por tanto, este gobierno tiene hoy un acuerdo económico y militar abierto para el sostenimiento de esos aviones. Y hay un TLC con Israel que todavía se mantiene. Entonces, la relación que tiene el gobierno de Petro con el imperialismo es una relación que de palabra se muestra radical o antiimperialista, vimos el discurso de Petro en la ONU, pero en los hechos no rompe radicalmente con el imperialismo e incluso eh, permite que sigan existiendo estas ocho bases militares
en Colombia sin ningún debate. No es que Petro haya abierto el debate sobre por qué el imperialismo yanqui tiene un enclave militar tan fuerte en nuestro país que le permite un control militar en toda la región, no es como que solamente en Colombia. Entonces, eso para decir que el impacto que tuvo tiene esas contradicciones, porque luego de que ocurre esta intervención militar en Venezuela el 3 de enero, Trump genera una serie de amenazas al gobierno de Petro, ¿no? Estas amenazas de decir, bueno, ustedes van a hacer los siguientes, ya demostramos que podemos hacer esto con Venezuela, si ustedes no se portan bien o el gobierno de Petro no se porta bien, entonces podemos seguir con ustedes, pero después de esas amenazas, hubo unos pequeños procesos de movilización en Colombia, en la Embajada de Estados Unidos, se movilizaron a la Embajada de Venezuela, movilizaciones más bien pequeñas y se fueron generando reuniones donde la burocracia sindical y sectores políticos que hoy hacen parte del pacto histórico, es decir, del gobierno, pues participaron, ¿no? Y se habían planteado en esas reuniones incluso un plan de lucha, de movilización, pero el 7 de enero Petro llama a una movilización en la Plaza de Bolívar, la gente sale, fue una movilización que se hizo en diferentes partes del país, en diferentes ciudades. En Colombia se llenó casi la Plaza de Bolívar, que aproximadamente se piensa que hubieron más o menos 22.000 personas. Y en esa movilización, Petro no llama a luchar por la soberanía de los pueblos latinoamericanos o en contra del imperialismo, no llama a luchar eh, y a denunciar el papel del fascista de Trump, sino que llama a la pasividad y a la conciliación. En esa movilización del 7 de enero, él hace casi que un informe de una llamada que tuvo con Trump. No fue que Trump lo llamó a él, fue que él estuvo esperando eh, de manera constante realizar esa llamada con Trump. Y en esa llamada, él llama a la conciliación, a calmar las aguas, todo lo que se había planeado en estos espacios de reunión con las centrales sindicales, con trabajadores y trabajadoras, con activistas de un plan de movilización. Todo eso fue frustrado por la dirección política del pacto histórico y por la dirección política de Petro, que llamó a la pasividad, a la tranquilidad, a nosotros ya estamos abriendo un diálogo con el gobierno de Trump, no es necesario tomar medidas radicales, hay que esperar. A eso fue lo que llamó el gobierno de Gustavo Petro. Y en ese sentido, hay una serie de cuestiones que hay que nombrar también sobre el impacto que esto tiene para Colombia y la región. Nosotros con Venezuela somos países hermanos, compartimos una frontera bastante grande y en esta frontera hay conflictos armados, que son conflictos, digamos, hay una relación entre el ELN y el régimen de Maduro. Y son conflictos que hoy se mantienen. Hoy el ELN en la frontera, más específicamente en la región del Catatumbo, tiene una guerra atroz contra las disidencias de las FARC y es algo que se mantiene hoy en la frontera. Y era algo o es algo que está ahí latente en el conflicto entre los dos países y entre la frontera. Entonces, es algo también para analizar sobre el papel del régimen autoritario, que bien Gonzalo y Gustavo nos dieron una mirada de ese régimen madurista. Hay una relación también de ese régimen con estos grupos guerrilleros que, lejos de defender los derechos de la clase trabajadora, actúan más en contra de la clase trabajadora,
son sectores militares y guerrillas que lejos de representar un interés para las mayorías, están incluso peleando por rutas del narcotráfico. Entonces, eso también tiene un impacto en la lógica, en la política, en la forma en la que la clase trabajadora colombiana ve el proceso venezolano, porque ve en ello un socialismo que no es el socialismo que nosotros proponemos, sino un socialismo, una política burocrática y más relacionada con con el capitalismo que con el socialismo. Para nosotros en Colombia, creo que tenemos que partir de entender que el progresismo, que el gobierno progresista de Petro no va a llevar medidas políticas profundas contra el imperialismo, que el ataque que sufrió Venezuela fruto de esta intervención contra Maduro, el gobierno de Petro, lejos de tener una política antiimperialista, va a tener una política conciliadora. Y esto es otro elemento que me parece clave, la relación de Petro con el Partido Demócrata en Estados Unidos es una relación más bien profunda. Entonces, el Partido Demócrata, lejos de ser antiimperialista, lejos de ser una posición eh, diferente a la que lleva Trump, pues es un partido que ha demostrado que en Irak, en Afganistán, en el gobierno de Obama, pues lejos de ser una corriente antiimperialista, lo que es una postura fuertemente imperialista. Y Petro en este caso tiene una relación directa, profunda con el Partido Demócrata en Estados Unidos, entonces lejos de ser un vocero antiimperialista, es más bien un progresismo limitado que no va a llevar medidas antiimperialistas a fondo y que no es como lo presentan otros sectores progresistas en América Latina, que plantean como que Petro es la herramienta o es como este reflejo de lucha antiimperialista. Lejos estamos, digamos, de ello, más allá del discurso, porque entiendo que para muchos compañeros y compañeras que escuchan los discursos de Petro, que ven en él un discurso radicalizado, más allá de los discursos, hay unas medidas a profundidad que no se han tomado y unos acuerdos de conciliación con el imperialismo que llevan a la desmovilización. Eh, en Colombia, digamos que se sintió ese 3 de enero y el papel que cumplió Petro fue de desmovilización. Entonces, en un mundo donde necesitamos que el continente, Colombia, empuje procesos de movilización antiimperialista, los progresismos, en este caso el progresismo de Petro, lleva a la política de conciliación y cero movilización. Esto de que posiblemente Trump entre o ingrese a atacar eh, la soberanía colombiana, muy entredicho, digamos, no vemos esa posibilidad, estamos en un marco de elecciones, el 8 de marzo de este año empiezan las elecciones por Senado y Cámara y el 31 de mayo son las elecciones presidenciales. Vamos a ver cuál va a ser el papel de los sectores de la burguesía más de la ultraderecha en Colombia. Y ahí hay una alineación de esos candidatos de ultraderecha con el imperialismo estadounidense, pero también con el Estado sionista de Israel. Entonces, digamos que para cerrar, tener en cuenta ese contexto. Y bueno, muchísimas gracias. Frente a la pregunta sobre el reagrupamiento de la izquierda en Colombia, nosotros como unidos, como parte de la lista, tenemos unos retos. En Colombia tuvo un peso muy grande el estalinismo, pero también tuvo un peso muy importante
la revolución bolivariana y la propuesta del socialismo del siglo XXI de Chávez tuvo un peso muy importante y tuvo un peso muy relacionado con una izquierda que en su momento hasta hoy ha tenido una política de conciliación de clases y una política burocrática al interior de la clase obrera y los sectores populares. Entonces, hoy por hoy, quienes fueron parte de este proceso bolivariano, que estuvieron muy cerca, que fue el Partido Comunista, que fueron sectores de Congreso de los Pueblos, que fueron sectores, incluso diría también de la dirección política de las FARC en su momento, son sectores que hoy hacen parte de una u otra manera del gobierno de Petro y llaman una política no de radicalización de la lucha, de recuperar incluso lo más progresivo de lo que fue la revolución bolivariana, sino a tener una política más de conciliación de clases. Entonces, es un reto para nosotros en Colombia, primero discutir qué es socialismo, o sea, que no es el socialismo que de alguna manera presentaron los sectores guerrilleros en Colombia y que tampoco era ese socialismo del siglo XXI que tenía limitaciones que llevaron de alguna manera fue la siembra de lo que fue ahora el régimen madurista, a pesar de que avalamos los elementos más progresivos de lo que fue la revolución bolivariana. Entonces, hay un reto para nosotros, es discutir a fondo cómo ha sido el proceso y cómo construir una izquierda revolucionaria que se une alrededor de un programa y de una perspectiva que en este momento, frente a la coyuntura, debe ser antiimperialista, anticapitalista, bien a profundidad. Somos sectores más bien pequeños que tenemos esta mirada con profundas diferencias y bueno, estamos trabajando desde Unidos por una política de mayor unidad táctica con otros sectores. Y eso yo creo que para no tomar mucho tiempo, creo que dejaría hasta allí para que otros compañeros puedan responder a otras preguntas.